¿Qué tal? Bienvenidos al análisis de los datos del lunes 18 de enero de 2021. El análisis que va en la línea de los análisis de la semana pasada, desgraciadamente. No se atisba ahora mismo una inmediata recesión de los casos, ni de los hospitalizados, ni por supuesto de los fallecidos, ¿no? Veremos luego. No se atisba. Se dará, porque al final, cuando la gente dice, no, bueno, pero parece que ya se está, el crecimiento está bajando un poquito. Es decir, que a lo mejor en vez del, luego lo veremos, ¿no? En vez del 70 y pico por ciento, subimos al 60 y pico por ciento semanal. Bueno, conforme subes la base y hay medidas de por medio, nuestro ciclo de crecimiento exponencial, ¿no? El crecimiento exponencial se da cuando no hay ninguna medida de por medio, ¿no? En cuanto ya se empiezan a ver las medidas, algún efecto tienen que tener, ¿no? Es decir, no vas a estar subiendo al 60% durante semanas y semanas y semanas. Ahora bien, estamos todavía muy lejos de cualquier pico o de cualquier meseta o de nada parecido. Quizá no en algunas comunidades autónomas, lo veremos ahora, en las que sí que parece que la situación pues mejora un poquito, ¿no? Pero en las demás, la situación está muy mal, está muy mal. Y de hecho no me voy a enrollar más, lo vamos a ver aquí. Hoy, bueno, pues entre los analistas, entre comillas, pues los que nos dedicamos a esto, pues hombre, las palabras de Fernando Simón, que iban en esa línea, ¿no? De parece que lo que se está viendo. El otro día fue el jueves, creo que fue, o el lunes, fue cuando dijo que la segunda ola había sido mucho más rápida que la tercera. Que la tercera se estaba formando mucho más lentamente, ¿no? Como se puede apreciar. Se está formando más lentamente. Hoy ha dicho que estamos ya en el pico, que no lo puede demostrar exactamente, pero que tiene la sensación de que estamos ya en el pico o muy cerquita de llegar al pico. Bueno, hombre, nunca sabes, porque supongo que aquí cuando se llegó aquí también diríamos lo mismo, pero hombre, ¿cómo va a ser este el pico? Ahora bien, no lo parece, no lo parece. Empezamos con esta gráfica de @homosensatus para ir viendo un poquito la situación. Creo que es bastante representativa de lo que estamos viendo. Esto además, el problema que tiene es que se va vislumbrando, tenemos unas gráficas muy similares en muchos aspectos, ¿no? Es decir, estos son los casos diagnosticados en 14 días, si fuera la de 7 días sería muy similar, si fueran hospitalizados sería muy similar y si fuera de funciones sería muy similar, ¿no? Está todo completamente disparado. Vamos a ir viendo dónde y dónde no. Primera advertencia. La incidencia acumulada de 14 días obviamente pega una subida descomunal, ¿no? Pero lo vemos aquí, ¿no? De 575 a prácticamente 700. Tenemos 3 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, por encima de 1000. Murcia, acordaos que hace una semana estaba 4 veces por debajo, un poquito menos, 3, algo veces, lo veremos luego también, 3, algo veces por abajo, ¿no? Es decir, lo de Murcia preocupa mucho, pero han tomado medidas también, han prohibido reunirse con otros núcleos familiares, con otros convivientes, con lo que, bueno, pues algo modificará. Igual se pueden tomar medidas más acertadas o no, no sé, ya cada uno pensará las suyas, pero bueno, algunas son con lo que esto no va a estar creciendo así todo el rato, ¿no? Lo que metes una modificación, el crecimiento se aplana siempre, ¿no? El asunto es cuánto tardes en aplanarlo, no parece inmediato viendo esto. Muy bien, esto que asusta tanto y que es la realidad, es decir, la realidad es esta, también el incremento se ve muy afectado porque nos hemos quitado de en medio el viernes 1 de enero, ¿vale? Este viernes de aquí pone sin actualización, pero aquí no hubo actualización, con lo cual este día no se sumaron casos, se sumarían luego como acumulación en los siguientes días, pero claro, en el momento en el que ya metes un viernes, que viernes 15, que sí tienes casos, pues claro, se te dispara, ¿no? Por completo. Es decir, es una subida que se hubiera dado de manera más o menos similar, porque son 3 días acumulados, pero que está un poco reforzada también por eso, por un problema de artefacto de notificación, en el sentido de que has quitado de la incidencia acumulada un día festivo. Nos va a pasar algo parecido el jueves, ¿vale? El jueves se quitará el miércoles 6 de enero de la lista de los 14 días y ahí se verá, como se vio en su momento en la de 7 días, se verá una subida importante en 14. Es decir, esto todavía no está ajustado. Es más que esto. En realidad, el jueves
tendremos una subida pues bastante disparatada que probablemente nos lleva a unos 800 casos por 100.000 habitantes, en torno a 800. ¿no? Tampoco me voy a jugar yo, porque si me estoy metiendo con Fernando Simón a que no da una, pues tampoco voy a coger yo ahora y soltar esto y tampoco acertar, ¿no? Pero bueno, va a haber una subida importante, aparte de porque la pandemia va así, porque, bueno, pues porque quitamos un día festivo. Vemos que esta subida, pues más o menos se ve en todos lados, ¿no? En Andalucía es muy fuerte. En Andalucía se está disparando mucho tanto los casos como los hospitalizados, ¿vale? Aragón pasa algo parecido. Asturias está dados de la Place. En el Twitter está colaborando con el gobierno asturiano y también está muy preocupado al respecto. Baleares está subiendo en 14 días, pero ojo, porque en 7, luego lo veremos, está más calmada, ¿vale? Y aunque está muy alto en hospitalizaciones y tiene un porcentaje de UCIs, creo que por encima del 40% ya, bueno, estaba ya antes casi en el 40%, y una semana por lo menos no se ha disparado más. Ahora bien, hay que bajarlo, a ver cómo se baja. Baleares durante mucho tiempo fue la que más, la que tiene la incidencia más alta, ¿os acordáis? ¿No? La comunidad con incidencia más alta. Ahora fijaos cuántas están por encima de Baleares, no le quedan colores ya, no le quedan paletas al pobre NGB Padel 2. Canarias y Cantabria siguen manteniendo un perfil bajo de control, también pasa con País Vasco, que ha subido un poquito, pero son como las que están todavía por debajo de 400, Navarra también. Son las únicas 4, yo creo, que están por debajo de 400, ¿no? Canarias, Cantabria, Asturias también, perdón, Navarra y País Vasco, ¿no? 5 por debajo de 400, el resto del país por encima. Las dos Castillas, disparadas. Estos disparatados son subidas aún con el festivo de por medio, disparatadas. Cataluña yo percibo un cierto estancamiento. Yo creo que no va a subir mucho más de estos 631,2, quizás 700, 750 si puede subir, ¿no? Pero no lo veo yo ni llegando a 800. ¿Qué más cosas vemos? Comunidad Valenciana, los lunes siempre son más bajos. Tienen tendencia a ser más bajos, ¿no? Y aún así estamos ya rondando los 900, pero no es lo peor que tiene Comunidad Valenciana. Veremos que hay cosas peores. Extremadura sigue subiendo y subiendo, pero ya ahí sí que está llegando al pico, porque la incidencia de 7 días va regulando. Galicia sube mucho, Madrid sube mucho, aunque los datos de Madrid no son muy fiables. Siguen sin ser fiables. No voy a meter mucho más en Madrid porque estaréis altos ya de Madrid. Pero vamos, estemos en las mismas. Yo necesito ver una semana seguida que no haya nevadas, que no haya cosas raras, que no haya festivos, y ver cómo está la cosa. Yo creo que sigue habiendo, como en toda España, un problema con el festivo del día 6, y luego aparte sigo creyendo que la semana pasada hubo menos positivos de los que habría habido si todo el mundo hubiera podido acceder fácilmente a los centros de salud. Es decir, creo que se redujeron parte de esos síntomas leves que te llevan a hacerte la prueba, pero que si te empezaron el viernes o el sábado y estás prácticamente sin poder moverte hasta el martes, y el martes ya se te han pasado, pues igual has pasado por el virus, pero bueno, tampoco has salido de casa, no lo has transmitido a nadie, que eso es muy bueno, pero tampoco te has hecho la prueba, no se sabe, ¿no? Con lo cual, pues probablemente esos que no hayan ido al hospital durante estos días porque se ha complicado el caso, pues probablemente no estén en esta lista, con lo que probablemente hubiera subido más. Pero, oye, no ha subido, pues esto tampoco pasa nada. Murcia, como os decía antes, disparada, y La Rioja, pues también un poco en ese sentido. No llega a doblar casos, pero casi. ¿Qué nos indica que puede haber un cambio de tendencia? Nos lo indicaría la positividad, que luego lo veremos que está, bueno, sube un poquito, pero no sube demasiado. Tampoco esperemos que, claro, también la positividad es lo mismo. La positividad ahora mismo está en España en un 17, algo por ciento, 17,4%, una cosa así. Es que tampoco puedes subir mucho más. Eso quiere decir que prácticamente cada 6 tests uno es positivo. Piensa que no todo el mundo se hace un test, además. Es decir, son cada 6 tests, no cada 6 personas. Con lo cual, igual hay gente que tiene que repetirse la prueba, que se hace varios antígenos a lo largo de la semana por lo que sea, por su trabajo, por los futbolistas, por ejemplo. Bueno, entonces lo normal, recordad, es que sea entre el 3 y el 5% la positividad. Estamos en el 17%, con lo cual obviamente no va a subir mucho más. Todo tiene un límite, ¿no? en la vida. Bueno, eso sería un indicador, y el otro indicador, quizá el más fácil de ver, es la incidencia acumulada a 7 días, en el que nos permite ver si la tendencia más reciente es buena o mala, ¿no? Vemos que en Andalucía es mala, vemos que en Aragón es mala, vemos que en Asturias es mala, pero vemos que en Baleares, por ejemplo, ya lleva un tiempo en el que es buena. Esa tendencia es muy alta, por supuesto,
sea, la situación es muy alta, el volumen es muy alto, pero la tendencia es a la baja y eso es bueno. Canarias nos dice también una bajada y también nos dice que hay un cierto control dentro de lo que es la situación complicada en todos lados. Cantabria sube, aunque no se dispara, pero sube, y vemos en las Castillas, ¿no? Lo que os decía de las Castillas. Y fijaos que aquí, si esto es una incidencia acumulada de 7 días, que no recoge lo que yo he dicho antes del 6 de enero, ¿no? Es decir, aquí no podemos decir, no, bueno, pero aquí hay un artefacto, ¿qué tal? No, no lo hay. Aquí vemos subidas puras y duras, ¿no? Y en Castilla-La Mancha también nevó mucho y también es probable que esto, haya que ajustarlo, ¿no? A lo largo de la semana. Cataluña, como os decía, está prácticamente estable. Los datos que tengo de allí me hacen pensar en esa dirección. Siguen subiendo mucho los hospitalizados y tienen las UCIs disparadas, también por encima del 40% de ocupación. Lo comentaremos luego, siempre lo digo, entonces por eso a veces se me olvida repetirlo. Cuando yo hablo de porcentaje de ocupación COVID en las UCIs, hablo de ocupación COVID, no total. Es decir, hay mucha gente que está por otras patologías. Y luego hablo sobre lo que me dice el Ministerio. El total del Ministerio. El total del Ministerio que se va a las comunidades autónomas no es el total de UCIs como tales, es decir, las que estaban antes de la pandemia. Son todas las UCIs que tú puedes crear. Las puedes crear en quirófano, las puedes crear en habitaciones de planta, las puedes crear en cualquier lado que pueda ser una UCI, se pueda destinar como UCI, aunque igual no tienes el personal igual de formado, aunque igual no es exactamente, no tienes todo el equipo que necesitarías, pero cuentan como UCI, ¿no? Para adelante. A eso nos referimos. ¿Vale? Comunidad Valenciana, como os decía, los lunes siempre tiene o suele tener un problema de notificación. Entonces suele haber mucha diferencia entre el dato del lunes y el dato del viernes. El del lunes no es malo, pero vamos a esperar, porque los fines de semana en Comunidad Valenciana ya os digo que hay cosas raras. Os decía de Extremadura que parecía, ¿no?, que puede ser que se esté controlando, pero claro, fijaos en donde se controla 750. No hay que ser muy listo para pensar que si la siguiente semana es igual, pues en la de 14 días dentro de una semana será 1500. ¿No? Puede bajar, pero de momento no está bajando todavía. Pero estará ahí, estable en torno a 1500. Galicia sube bastante. Madrid no sube mucho, Madrid no sube demasiado, pero por ejemplo los datos de este domingo se han sido durillos. O sea, los datos de hoy lunes, que son sobre el domingo, han dado como el doble de casos con respecto al anterior, porque al anterior, ¿quién se hizo un test en medio de la nevada? Es muy complicado. Todo esto iremos viéndolo, ¿no?, a lo largo de la semana. Murcia parece que se estabiliza un poquito, que falta hace, porque está completamente descontrolado. Aquí obviamente también hubo algún tipo de problema de notificación, porque no es normal pasar de 104, de 146 a 138 a 104, luego a 70 y luego de repente a 430. Es decir, durante estos días obviamente no se estaban pasando los datos, con lo cual tampoco sabemos hasta qué punto sube o baja, ¿no? Antes he dicho multiplica por 4, tal, lo veremos ahora. Murcia, bueno, Murcia también está muy mal, está muy fastidiada, está por encima de 1000, pero también tiene que ver en la tendencia el hecho de que durante mucho tiempo nos estuviera notificando. Todo esto es lo que está mal. Estas cifras de aquí son las que están mal en Murcia, no las de ahora. Navarra sube un poquito, País Vasco sube un poquito y La Rioja sube bastante. ¿Vale? Buena noticia, que lo que antes era una subida del 92, 83%, ahora solo del 54,9%. Solo del 54,9%, eso nos invita a pensar que quizá la incidencia acumulada de 14 días la semana que viene suba a un 54,9%. Aún así me parece una cifra, hombre, pues que no invita, ¿no? No invita a pensar de verdad que no lo hace, no invita a pensar en un pico, ¿no? Esto no parece que estemos en un pico en absoluto. Parece más bien que estamos en una subida quizá más moderada, es decir, ojalá esto se consolide en torno al 50% y la semana que viene se consolide en torno al 30% y la semana siguiente en torno al 10%, y todo esto lo vayamos viendo, pero son 2 o 3 semanas lo que nos quedan de crecimiento. Bueno, vamos a poner 2 seguras y quizá una tercera, pero vamos, 2 seguras, depende de las medidas también que se tomen. ¿Cómo estamos creciendo ahora? 58%. 14 días estamos al 58%, esta es la más estable y es la que más nos fiamos. Además ya prácticamente ya coinciden las dos. Antes si subían más a 7 días a 14, que era incluso más peligroso, ahora ya por lo menos sube más la de 14 que la de 7, que es una buena noticia dentro de la barbaridad, ¿no? Dentro de la cantidad tremenda, ¿no?, de casos y el incremento que tenemos. La semana que viene subiremos al 58%, esperemos que sea al 33%, pero insisto, es que sobre el volumen que tenemos, subir al 33% es una locura. Fijaos que tenemos 324.000 casos, que esto no se ha dado nunca en la pandemia, detectados. Se daban, pero no se detectaban, claro.
Si subimos un 30% de estos, son otros 100.000, ¿vale? Son 400 y pico mil la semana que viene. Entre esta semana y la siguiente, me refiero, la acumulada de 14 días. Hombre, y lo mismo con lo de 7 días, ¿no? Oye, no, va a subir solo un 30%. Hombre, un 30% sobre este volumen, 30% son 50 y pico mil casos más. Pues casi 60.000 casos más prácticamente, que vamos a estar en 240.000 casos. Eso no puedes decir que esto es el pico y la semana que viene tener 240.000 casos. Es una barbaridad. Pero bueno, a lo que iba. Crecimientos que nos llaman mucho la atención. Muy fácil, Andalucía desde luego, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Asturias lo vemos que está complicándose otra vez. Comunidad Valenciana lo mantengo un poco en duda porque es dato de lunes. Vamos a ver, fijaos, el pasado lunes también subía al 60% y acabó al 93%. Entonces vamos a ver un poquito cómo va la semana. Galicia un poquito alto también, Melilla y Murcia, ya os digo, el artefacto. ¿No? Murcia, el artefacto por excelencia, situación muy mala, pero tendencia imposible de saber por qué no está. No sé, está mal lo de los días anteriores. ¿Vale? Total del país, 58%. Y las cifras totales, pues aquí las tenéis. 324.000 y 178.000. Es decir, seguimos teniendo más casos esta semana, estos últimos 7 días, que la semana anterior, del 8 al 14. Y eso no es bueno, obviamente, porque además estos no están consolidados. Todavía hay muchas PCRs por saber resultado. Y bueno, todavía hay que sumar algunos casos, no son muchos ya, pero algunos casos sí. Crecimiento es 58,2%. Sí, efectivamente, era más alto el viernes, pero bueno, en fin, la cosa sigue complicada, sigue complicada. Con todo, esto no es lo complicado de España. Es decir, esto está amortizado. Esto ya son abstracciones. Porque tú, cuando llegas a estos números, cuando empezaron con esto, sí nos daban referencias. Nos decían, no, deberían ser 25 casos como máximo en la incidencia acumulada de 7 días, cada 100.000 habitantes. Y ponían referencias y semáforos, historias, ¿no? En cuanto a los casos. Pero claro, esto ya se dispara tanto con respecto a esos indicadores que realmente son abstracciones. Esto no, yo creo que nadie está tomando decisiones por esto, porque ya nadie lo entiende muy bien. Ya 324.000 casos. Eso. Si yo te digo que 324.000 casos son, casi seguro, pues 5.000, 6.000 muertos dentro de 2 semanas, dices, o sea, en 2 semanas, dentro de eso, de 2 o 3 semanas a su vez, pues sí dices, ostras, joder, 5.000 muertos, qué barbaridad, ¿cómo estamos? No, estamos ya. Que dentro lo diremos dentro de 2 o 3 semanas. Pero esto yo creo que ya no sé, me parece que esto ya no provoca ningún efecto, ni en autoridades ni en gente. Lo que sí tiene que provocar, fijaos por cierto, cómo está la estabilidad, lo que sí tiene que provocar es esto de aquí, ¿vale? Los hospitalizados totales y las UCIs. Estamos en una situación, yo creo que esta cifra de 23.184 es la más alta desde que nos da los datos del Ministerio actualizados, ¿vale? Que es desde agosto. Yo creo que es más alta que cualquiera de la segunda ola. Puede que hubiera un día con 23.000 algo y que fuera más de 184, me suena. Da igual, porque estamos lo mismo, estamos creciendo, fijaos. La semana pasada, el mismo lunes, eran 16.792. Que estamos hablando de crecimientos del pues, aproximadamente, esto es un 40%, una cosa así. Lo tengo en Twitter, lo tengo en mi cuenta de Twitter. Puede ser en torno al 40%. Tú tienes un 40% más de hospitalizados de una semana a otra de repente. Además, esto lleva un ritmo. Es decir, si tú estás subiendo, la semana anterior has subido los casos, como estaban subiendo a un 80-90%, pues no vas a bajar la siguiente semana los ingresos. Al revés, vas a subir más o menos al mismo incremento, porcentaje de incremento o más. Con lo cual, esto pues, mañana o pasado pues será mucho más. ¿Por qué? Porque fijaos el número de ingresos que tenemos al día. Si cada día tenemos 2.500 ingresos, y estos son cifras de domingo, que siempre hay problemas de notificación los domingos, siempre los hay. Pues si de cifras de domingo tengo 2.500 ya de entrada, pues a lo largo de la semana decimos, ¿puede ser que lleguemos a 4.000 ingresos diarios? Pues hombre, parece que sí. Parece que puede ser, yo tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Pero sí parece, por la dinámica de la pandemia en España, que puede haber un día con 4.000. Entonces, por muchas altas que des, claro, esto se te va a ir disparando, ¿no? Esto va a seguir creciendo. Fijaos que ya estamos
en un momento en el que casi 1 de cada 5 camas hospitalarias, incluyendo como cama hospitalaria casi cualquier cosa, ¿no? Que uno se le ocurra. En toda España, no en un sitio concreto de España, en toda España, 1 de cada 5 están ocupadas por un caso con COVID. ¿Vale? Las otras 4 no están vacías. Las otras 4 la gente se sigue poniendo enferma, así que las otras 4 no están vacías ni mucho menos. Esto va a suponer tarde o temprano un problema serio. Tarde o temprano. Pero bueno, dentro de lo que cabe, esta parte de la planta ya nos la conocemos, de marzo y abril. Esta parte de la planta significa simplemente que, bueno, si esto se sigue complicando y no hay habitaciones, pues estableceré criterios más amplios. Es decir, solo cogeré aquellos casos que sean muy, muy graves. Y al resto les diré, oye, paracetamol, un oxímetro y te vas controlando. Y te metes en una habitación y que te pongan la comida en la puerta. ¿Vale? Esto lo hemos vivido en marzo, por lo menos en Madrid. En marzo y en abril se vivía continuamente que gente con una clínica como para estar en el hospital y bastante fastidiado, no era ingresado porque no había camas. Entonces, bueno, eso se volverá a repetir probablemente. Tenemos ese margen de no atender bien a la gente. Pero bueno, Comunidad Valenciana, por ejemplo, está en el doble de esta incidencia. No está el 18, está el 37. Es decir, más de 1 de cada 3, ¿no? Casi 2 de cada 5 están ocupadas por clínica COVID. Vemos que Castilla-La Mancha pues también va completamente disparada en ese sentido, y Murcia también está en una ocupación, igual que Madrid, ocupaciones hospitalarias muy altas, ¿no? La Rioja también, por encima del 20%. Bueno, es preocupante. Oye, bien, lo que no tiene ya mucha historia son los de la UCI, porque los de la UCI necesitan respiradores, necesitan tratamiento de paciente crítico. No puedes coger y mandar a la casa. Obviamente lo que puedes hacer es no derivarle a UCI y dejar que muera. Pero si no, le tengo que meter en la UCI como sea para salvarle la vida. Y aquí vemos que lo que hay es lo que hay. 1 de cada 3 camas UCI, contando como cama UCI, casi cualquier sitio que pueda llamar cama UCI, es decir, no sobre el original, lo que había antes de la pandemia, vaya, pues ya está ocupado. Entonces me quedan 2, de los cuales, pues bueno, pues probablemente las 2 también estén ocupadas con otras cosas, ¿no? Porque el límite, el umbral que establecemos, siempre lo repito, que establecemos, no porque a mí me dé el capricho, sino porque le dio en su momento al gobierno, y cuando yo vi lo de Castilla y León, pues me parecía que tenía sentido, es el 35%. Es decir, a partir del 35% de, de ocupación COVID en UCI, eso quiere decir que las UCIs antiguas del hospital están al 100%. Por lo tanto, por encima del 35% quiere decir que el hospital estaba utilizando recursos que originalmente no estaban pensados como UCIs. Es decir, que tenían otra utilidad que ahora mismo no se está dando. Si yo cojo, monto UCIs en quirófanos, digo, sí, tengo 200 UCIs más, porque he cogido 200 quirófanos y los he convertido en UCIs. Muy bien. ¿A quién operas? No tienes quirófanos. Es decir, es la manta. O te tapa la cabeza o te tapa los pies. Pero no puedes tener las dos cosas. Y vemos lugares, pues hombre, donde no es que estemos por encima del 35, estamos muy por encima. Islas Baleares, como os decía antes, 42,72%. Lo que pasa es que, bueno, también os decía antes, no estoy tan preocupado no estoy tan preocupado, estoy muy preocupado. Pero me refiero a que la subida, bueno, pues que ya estaba muy fastidiada de antes, no sé cómo decirlo, entonces no se ha disparado. Sí se ha disparado por completo en Cataluña, 46,07%, cuando antes era un 39%. Ya está llegando a casi 1 de cada 2 camas UCI en Cataluña están ocupadas por un paciente COVID. Pero es que en Valencia, en Comunidad Valenciana, ya está por encima del 50%, cuando estaba en el 40% la semana pasada. Son incrementos, además, si tú ya tienes esto y estás teniendo, ¿cómo deciros? Comunidad Valenciana mismo, 602 pacientes y tenía 430. Si tú tienes cada semana 172 pacientes más UCI, ¿y cómo no los vas a tener? Si estás creciendo al 60-70% de los contagios y los ingresos hospitalarios están subiendo a un porcentaje similar. Pues claro, estos pacientes, quieras que no, hagas lo que hagas, empeorarán un porcentaje de ellos. Habrá que meterlos en UCI. ¿En cuáles? No lo sé. A mí lo de Comunidad Valenciana ya os digo que son los datos que cuelgan ellos, que serán verdad. Pero que yo no veo cómo se sale de esto rápidamente. No lo veo. Ellos dicen que tienen margen, yo no veo el margen. Pero me equivocaré. Madrid, lo mismo, 42,05%, cuando la semana pasada estábamos en
35,57. Bueno, pues también subidas más altas de lo que nos gustaría, ¿no? Y a su vez La Rioja, pues lo mismo. Son pocas UCI las que hay en La Rioja, pero la mitad de ellas están ocupadas. Pues supongo que habrá 60, no tiene toda la pinta, porque hay 28 y son casi la mitad, pues habrá 60 o habrá 59. Como veis, si esto es lo que hay que mirar todos los días, esto aquí. Bueno, no quiero, bueno, si miramos esto, miramos todo. Esto aquí. Los ingresos en 24 horas. Esto nos da una indicación muy buena de cómo va la pandemia, no ya en cuanto al número de contagios y la transmisión, que obviamente son los casos, sino la gravedad. Cuánta gente está realmente seria. Porque, insisto, los casos, bueno, pues puede ser que haya festivos, puede ser que un día nieva, otro día llueve, otro día han cerrado el centro de salud, entonces no tal, lo que sea. Han perdido una remesa de PCR, bueno, pero esto no engaña. Son los ingresos y los ingresos no nos engañan. Por cierto, bueno, lo hemos visto más o menos, pero si queréis mirar aquí, @mianrey, hace un trabajo espectacular en Twitter, espectacular. O sea, todas las actualizaciones al momento de cada comunidad autónoma en una sola cuenta. Es maravilloso. Y bueno, simplemente que veáis la subida, no ya durante una semana, sino durante 3 días, ¿vale? Según las comunidades. No encaja por completo con lo que da Sanidad, porque Sanidad incluye determinados centros privados que algunas comunidades autónomas no dan, por ejemplo Cataluña. Por eso Cataluña aquí tiene 2.809 y si nos vamos a la cifra del Ministerio son 4.676. ¿no? De hecho, básicamente la diferencia que hay entre los datos de Miguel Ángel y los datos del Ministerio es Cataluña, básicamente. El resto están bastante en la línea. Y en fin, pues ¿qué queréis que os diga? Así está la cosa. Lo tiene aquí ordenadito por gravedad, por decirlo de alguna manera. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, La Rioja, Castilla y León son ahora mismo las más preocupantes. Probablemente veamos que Castilla y León va subiendo y probablemente también veamos que Aragón va subiendo también. Que Murcia va subiendo también. ¿no? Y Cataluña tiene problema en concreto de las UCIs. Un problema en general de hospitalización, sino de UCIs. Si aquí lo vemos, pues aquí. Cataluña 7 UCIs por 100.000 habitantes, 7 hospitalizados en UCI por 100.000 habitantes, y se ve que poca cantidad de UCIs, ¿no? Para cubrirlos, porque el porcentaje es altísimo. ¿no? Baleares, Comunidad Valenciana. Baleares es normal que esté arriba en UCIs, porque siempre sigue este proceso, se sigue este proceso de casos detectados, contagios, PCR o antígeno, detecto el caso. Empeora un poquito los síntomas, hospitalizado. Empeora dentro del hospital, a la UCI. Un tiempo allí, que lo intento tal, no lo consigo, se muere. O en planta se muere. Pero va con ese decalaje, ¿no? Con lo cual, pues la que peor estaba hace 2 o 3 semanas en casos, pues es normal que ahora sea la que peor está en UCIs. No es tan normal que esté Comunidad Valenciana cuando no era la que peor estaba hace 2 o 3 semanas en casos. Con lo cual es lo que me hace pensar que no hay margen. Porque le va a venir, en estas 2 semanas que vienen, le va a venir muchos ingresos. Muchos. ¿Y todo esto en qué deriva? Pues desgraciadamente deriva, y aquí nos vamos otra vez a @homosensatus, en fallecidos. Yo no sé si la gente es consciente de cuánta gente, cuántas personas están muriendo en España. ¿no? Según comunidades autónomas, según las notificaciones del Ministerio, creo que no llegaban a 3.000. Ojo, que llevamos medio mes solo. ¿Vale? Pues hasta el día 17. Según el fechado diario de las comunidades autónomas, según Homo Sensatus, pues tendríamos 1.517 y 1.735 y aquí tendríamos 3.252, he hecho un poquito de memoria, 3.252 fallecidos, más luego los del día 3, el día 2 y el día 1. ¿no? Si estamos en una media de unos 200, pues casi 4.000, no llega, entre 3.500 y 4.000 fallecidos. El asunto es que ya vamos viendo el incremento. ¿no? Ya vemos que 1.150, 1.517, 1.735 sin consolidar la última cifra, claro, como siempre nos pasa. Y vemos que ya tenemos 300, 269, 261, ya pasamos de 250 con mucha facilidad. La media, nos la dirá ahora el propio Homo Sensatus, supongo, aquí está ya en 248, ¿vale? Sigue al alza. Y como veis, la previsión pues no es muy halagüeña, ¿no? Nos colocaría encima de los 500 fallecidos diarios pues relativamente poco, dentro de poco, 10 días, de media. No como pico, sino de media. Y bueno, pues tiene sentido. Pues tiene sentido.
De momento, pues 260. Y eso, pues al mes son, pues calcula, ¿no? Pues 7.800, ¿no? Una cosa así, pero insisto, es que ya durante estos próximos 10 días vamos a ver muchos fallecidos, ¿no? Podemos ver unos 3.000 fallecidos más, 3.000, casi 4.000 veremos, más los 3.000 y pico que llamamos, pues unos 7.500. Y en febrero, pues calculad más de 10.000, entre 10.000 y 15.000 personas en febrero. Yo esto no sé si la gente es muy consciente de ello, ¿no? Yo lo digo no por hacerme el chulito, sino simplemente porque me parece un dato que mucha gente desconoce y que quizás si lo conociera, pues se tomaría las cosas más en serio. Hacemos un pequeño repaso de cómo está el mundo. El repaso raro los lunes siempre, ¿no? Tanto con el Welding Data como en Wellometers. Pues raro porque los lunes no tenemos este diario, ¿no? El domingo normalmente la gente no actualiza, los países no actualizan, con lo cual es complicado ver, ¿no? Pero vamos a ver una cosa interesante. Bueno, España, claro, no está porque... O sea, está, pero está con 0, claro, porque ayer no hubo actualización, ¿lo ves? Una cosa interesante es ver que si uno mira la incidencia acumulada y mañana veremos un salto, es decir, esto os lo pongo hoy, pero si podéis, mañana, es decir, mañana siendo martes, ¿vale? Martes 19, que no sé cuándo estaréis viendo esto. Yo esto lo pongo el lunes 18 y me sale Israel primero. Bueno, esto no es Eurovisión, ¿vale? Pero vamos, me entendéis, ¿no? Israel la que más casos tiene, no detiene la subida, pese a que se supone que la vacuna está funcionando muy bien, hay mucha gente vacunada, casi el 25%, esto la gente mayor, se supone que en muertos tiene que bajar rápidamente, pero de momento en casos no se ve esa bajada, no se ve todavía esa inmunidad suficiente como para... Y tiene un 25%, nosotros tenemos un 2%, con lo que todavía hay un trabajo hay que hacer. Luego ve a Portugal y Andorra. Y ojo, es que es raro que uno coja el mundo entero y resulte que de los 7 países con mayor incidencia, 3 están en la península ibérica, que es pequeñita. Entonces digo, bueno, a lo mejor efectivamente es que nos hemos portado muy mal. Y seguro que sí. En las navidades hemos hecho cosas que no deberíamos, y las medidas han sido horribles por parte de las autoridades, pero igual está pasando algo más. Igual hay algo que se está transmitiendo entre Portugal, Andorra y España que lo está convirtiendo en una especie de hervidero como en su momento fue el Reino Unido e Irlanda, y afortunadamente están bajando, aunque insisto en que mañana esto lo veremos. Pero mañana ¿qué va a pasar? Que mañana vamos a meter de repente todos los 80.000 casos que hemos metido en España, ¿vale? Con lo cual, de repente, España va a pegar un petardazo para arriba. Entonces van a quedar Israel, Portugal, Andorra y España. Con lo cual, la península ibérica pues, va a copar las posiciones más altas dentro de los contagios, ¿no? Con lo cual, ahí es raro, ¿no? Eso me parece raro. Francia, afortunadamente, de momento lo controla, pero claro, el siguiente sería Francia. Si tú tienes Portugal, Andorra y España descontrolados, que no se te descontrole Francia sería raro. Y de momento no se está descontrolando. Fijaos que la tercera ola, que es muy marcada en estos países, de momento otros países no la están sufriendo tanto. Es decir, Francia, desde luego, no la está sufriendo tanto. Italia, por ejemplo, pues 3/4 de lo mismo, muy por debajo de la segunda ola, ¿no? Entonces, a nosotros nos está haciendo mucho más daño que la segunda, fijaos, ¿no? O sea, es obvio que nos está haciendo daño la tercera ola mucho más que la segunda. Esto va a ser hospitalizaciones y muertos, etcétera, etcétera. Pero en otros países, sin embargo, pues no, por lo que sea. Yo ahí ya no lo sé. ¿Por qué en España no fue tan fuerte la segunda ola? Chicos, no lo sé, no sé, no lo sabe nadie. Si esto lo supiera alguien, pues se forraría. ¿Por qué la tercera ola en Italia y en Francia está siendo más baja? Pues no lo sé, tampoco lo sé. Hay margen, ojo, queda mucho invierno, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Quería mirar simplemente en cuanto a fallecidos, que bueno, Israel también está subiendo todavía. Hombre, como veis, no es lo mismo, ¿no? Es decir, no está entre los que más fallecidos tienen, pero no se ve que se haya cortado por la vacuna, ¿no? Sino que parece más bien que tiene que ver con los distintos confinamientos, están en el tercer confinamiento, etcétera, etcétera. Nosotros todavía estamos muy abajo, ¿por qué? Porque somos los últimos que nos hemos unido al club, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Reino Unido sigue subiendo, igual que Portugal, igual que Irlanda, igual que Andorra, pues porque tiene muy reciente el outburst, la explosión, ¿no?
Estados Unidos lo está controlando un poquito más, ¿vale? Cifras totales, bueno, nos vamos a vuelo mites, bueno, lo que ya sabíamos, lo que acabamos de ver más o menos, que el número de casos parece que bajaría un poquito en los últimos días. Vamos a tomarlo con un poquito de precaución porque nunca se sabe estas tendencias a nivel global con tantos miles de millones de habitantes, pero los muertos siguen subiendo. Estamos ya casi en una media, pues la última cifra son 13.500, ¿no?, fallecidos por día. Pues no está nada mal, pero claro, como tengo hoy los datos de domingo prácticamente, pues vemos que son un poquito más bajos de lo normales, ¿no? Aún así, pues eso, 1.800, 1.200, etcétera, etcétera. Y nada, pues dentro de poco, desgraciadamente, pues España la veremos mucho más arriba aquí. En fin, conclusiones de todo esto, pues que nos quedan 2 semanas de crecimiento para llegar al famoso pico y que luego veremos, ¿no? Luego a partir de ahí, de las medidas que tomemos, pues veremos si ese pico es un pico y luego bajamos en una V invertida o si nos quedamos ahí estabilizados en meseta mucho tiempo y la bajada es más lenta. La segunda ola nos pasó un poquito eso. La segunda ola en España fue rara y también tuvo que ver en esto que no fuera tan grave el hecho de que hubo como 2 segundas olas. Es decir, en Navarra y en Madrid fue muy claramente septiembre. Navarra no tiene mucha población, tampoco afectó tanto, pero Madrid sí. Madrid tuvo una segunda ola en septiembre brutal que afectó octubre también, y cuando Madrid empezó a bajar fue cuando subió el resto del país, ¿no? Si hubiera subido a la vez Madrid con el resto del país, probablemente hubiéramos visto un pico bastante grande, pero al suavizar, al haber 2 momentos distintos, pues eso ayudó. Ahora lo que vemos es que todas las comunidades autónomas suben prácticamente al mismo ritmo. Eso, pues claro, se nota muchísimo. Y así va a seguir siendo. En 2-3 semanas seguirá siendo, y luego ya os digo, depende de las medidas que se tomen. A mí me da un poquito de miedo, y siempre lo digo porque además soy madrileño, me da un poquito de miedo el hecho de que en Madrid seguimos confiando un poco en que esto casi solo se va a ir. Es decir, que tarde o temprano se va a acabar. Pues la tormenta Filomena o no sé cuánto tal, y esto se acaba. Entonces, sí es verdad que yo veo que otras comunidades autónomas, otros países toman medidas muy estrictas de toques de queda muy pronto, incluso peleándose con el gobierno, ¿no? Oye, yo quiero antes, tal. De cerrar hostelería, de cerrar comercios, de cerrar lugares de reunión, y que Madrid no lo toca. Eso no lo toca. Entonces, supone que Madrid mágicamente va a salir de esta, y no sé cómo. Ahora bien, si ellos saben cómo, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a mí me vale. No tengo ningún problema. El asunto es salir. Si habéis llegado hasta aquí, os digo lo de siempre, es que algo os ha interesado el vídeo, os ha ayudado en alguna cosa. Con lo que, bueno, podéis darle al like en el vídeo y dejadme algún comentario de, oye, qué bien, gracias Guille, tal, lo que sea, cualquier cosita. O, oye, no, muy mal. Había uno que se quejaba porque no vocalizaba a estas alturas de la vida. Después de 300 vídeos se ha dado cuenta de que no vocalizo. Y, bueno, pues me lo ponéis también porque eso YouTube lo cuenta igual. Si le gusta, si es bueno o malo el comentario, lo cuenta igual. A lo mejor que yo os lo borre, eso sí. Patreon.com/Ortiz, todo esto, bueno, me ocupa muchísimo tiempo y ahora mismo es básicamente de lo que vivo. Con lo que cualquier aportación ahí, sinceramente, os la agradezco mucho. Y, por supuesto, en Twitter, @GuillerOrtiz_77, que, bueno, pues ahí podemos discutir de muchas cosas que no sean solo coronavirus, que también falta hace. Nos vemos el miércoles, a ver cómo está la cosa. Yo os digo que el miércoles no es el día más chungo, será el jueves. Pero el miércoles ya nos dará una idea, sobre todo en Madrid, fíjate, vuelvo a lo de Madrid, de por dónde va la semana, ¿no? Y por dónde van las medidas, y cómo se está, y hasta qué punto. Yo creo que esto que quería decir, yo creo que Fernando Simón nos expresa bien. Quizá él quería decir que se empieza a ver un pico del crecimiento, del incremento. No ya tanto del número de casos, sino del incremento. Es decir, que ya no estamos subiendo tan alto. Bueno, vamos a ver hasta qué punto eso es así o no, porque eso sí podría ser, todavía lo hemos dicho. No es lo que ha dicho Fernando Simón, pero puede ser que es lo que quisiera decir. Así que nada, lo veremos el próximo miércoles hacia dónde va la cosa. Esperemos que vaya bien. Un abrazo y nos vemos el miércoles.